Hola, hola, buenas tardes, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Dios los bendiga en gran manera. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos poder transmitir, poder compartir, ¿sí? otra enseñanza, un Shabbat más, como venimos haciendo, como de costumbre, ¿no? La verdad que es hermoso poder transmitir en un Shabbat, poder estudiar, poder reflexionar sobre las Escrituras y bueno, qué mejor, ¿no? El Shabbat pasado habíamos hablado acerca, o mejor dicho, les había dejado de tarea poder repasar, ¿sí? Que pudieran leer, ¿sí? El libro de Romanos capítulo 7, ¿sí? Porque íbamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿sí? Necesitamos, gente, debemos conocer nuestras raíces hebreas, ¿sí? Fíjense que no digo nuestras raíces judías, sino nuestras raíces hebreas. No se olviden que el Eterno tiene un pueblo que es Israel, ¿sí? Que no es un pueblo judío. Recuerden que el término judío viene acuñado después de que la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, ¿sí? Son llevadas cautivos, o sea, como reino del sur, como el reino de Judá, como la casa de Judá, ¿sí? Es llevada cautiva a Babilonia, ¿sí? por haber transgredido la Torá del Padre, por no querer saber nada con el Eterno, ¿sí? Entonces el Eterno había dicho: si ustedes no se vuelven a mí, entonces esto les pasará. Y bueno, les pasó eso, no quisieron saber nada con el Eterno, ¿sí? Entonces, una vez que regresan del cautiverio, ¿sí? Como la tribu de Judá era más numerosa que la tribu de Benjamín, entonces ahí se acuñó el término judíos, ¿sí? Entonces, el término judío, decir judío, ¿sí? Eso cabe no para todo Israel, ¿sí? Recuerden que si bien hoy tenemos a Israel como un punto geográfico, ¿sí? Allí en el Medio Oriente, pero el verdadero Israel, el Israel que nace en el corazón del Padre, es su pueblo, ¿sí? A su pueblo, a Israel, se le dio una tierra, ¿sí? Por eso es que aquella tierra, ¿sí? Como originalmente, ¿sí? Tiene el nombre de Eretz Israel, ¿sí? La tierra de Israel. Hoy se lo conoce como un país allí en el Medio Oriente, ¿sí? Pero no fue el Padre, ¿sí? No fue el Padre el que le puso Israel a ese lugar. Entonces por ahí viene la confusión. Decimos Israel y lo primero que viene a nuestra mente es aquel lugar, aquel país allá, ¿sí? Y eso no está en el corazón del Padre. Israel tiene que ver con el pueblo del Eterno, ¿sí? Vos y yo, si has creído en Yeshua, si le has rendido tu vida a Él, entonces eres Israel, sos Israel, ¿sí? Que el Padre nos ha dado una tierra. Ahí está, allí, en Medio Oriente, ¿sí? Pero somos Israel, somos su pueblo. Entonces, decir judíos, ¿sí? No encaja ese término para todos. Yo no soy judío, yo soy hebreo. No soy judío porque no pertenezco a la tribu de Judá. Capaz que sí, vaya a saber. Pero el término judío se aplica solo para una tribu, para la tribu de Judá. Pablo, por ejemplo, no es judío. Pablo es hebreo. Dice la Biblia que en cuanto a la ley, fariseo, o sea, maestro, doctor, ¿sí? De la ley, nos enseñaba, ¿sí? La Torá, había aprendido, de hecho, con los mejores maestros de su época, ¿sí? Pero él dice que era del linaje de Israel, pero de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo no era judío, Pablo era benjaminita. Bueno, esas cosas las tenemos que ir sabiendo, las tenemos que ir conociendo. Eso por ahí no se sabe, por ahí no se desconoce, y por desconocimiento, ¿sí? Medio como que por ahí se nos hace una nube y creemos lo que no tenemos que creer. Entonces está bueno que en estos videos
podamos hacer estos pequeños paréntesis, ¿ah? Para ir aprendiendo. Ahí todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Todos debemos aprender. Entonces, gente, lo que leemos en el libro de Romanos, capítulo 7, viene un poquito acompañado de lo que venimos hablando. ¿Sí? Hace videos atrás vengo hablando de hacer una especie de serie acerca de la generación, de una generación que el Padre está levantando. Cuando decíamos generación, no nos estamos refiriendo en lo absoluto a gente que está naciendo, a pequeños que están naciendo ahora, ¿sí? Sino a un conjunto de personas, ¿sí? Que han sido despertados, que sus ojos espirituales fueron abiertos para comprender, para entender lo que el Padre habla, dice a través de su palabra. ¿Ah? Entonces, gente que está despertando, gente que está viendo un poco más allá que lo que las iglesias están enseñando, yendo un poco más allá que lo que el sistema religioso te ha dicho. Entonces, hay una generación que está despertando, ¿sí? Y esa generación tiene que aprender, esa generación tiene que conocer sus raíces. Gente, mayoritariamente las personas que vienen, que despiertan, las personas que están despertando vienen con un paradigma, ¿sí? La mayoría venimos con un paradigma, venimos con una idea, con un pensamiento ya, con un prejuicio, ¿sí? En nuestras mentes. Entonces, yo creo firmemente, la mayoría, o sea, creemos firmemente lo que se nos han sido enseñados, en lo que nos enseñaron nuestros pastores, en lo que aprendimos en la iglesia, en la denominación, ¿sí? Entonces tenemos un patrón de pensamiento. ¿No? Miren, por ejemplo, sin ir muy lejos, días atrás yo estaba trabajando sobre una vereda, ¿sí? Donde de un lado hay un alambrado y cerquita del cordón, cerquita de la calle, hay una arboleda, ¿sí? Entonces esa vereda queda cerrada como un pasillo. Y mientras yo estaba trabajando, estaba de espaldas a lo que venía atrás, y en un momento un auto me toca bocina. Y como extrañado yo, porque sentí la bocina muy cerca mío. Entonces cuando me doy vuelta, ustedes no se imaginan el conflicto. Esto fue en un segundo. El conflicto que yo tuve con mi mente. Porque mi mente no podía entender cómo un auto viene circulando por la vereda, ¿sí? Bueno, resulta que era un auto de un trabajador también del lugar, que para dejar el auto en la sombra, entonces lo había subido sobre la vereda. Y después para bajarlo, para no hacer marcha atrás y hacer toda una maniobra rara, entonces continuó por la vereda para un poquito más adelante y tenía la otra bajada y bajarse de nuevo a la calle, ¿sí? O sea, algo común que por ahí sucede. Pero fue tremendo el conflicto en un segundo que yo tuve en mi mente, porque cuando yo me doy vuelta y veo el auto, yo no puedo comprender cómo un auto por la vereda, ¿sí? De pronto alcanzo a conocer el auto, visualizo el conductor y le hago un gesto como que ¿qué hace acá? No me imaginé verte por acá. Entonces, bueno, lo saludé y listo, se terminó, 2 segundos. ¿Ah? Pero después estuve un buen rato meditando en eso, ¿sí? En cómo uno tiene un patrón de pensamiento, una idea establecida, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi mente en ese momento no pudo entender cómo es que un auto por la vereda, ¿sí? Cuando en teoría los autos andan por la calle. ¿Ah? Entonces, mi mente lo primero que hizo fue eso, fue ¿cómo el auto por acá?
Porque hay un patrón, hay un pensamiento establecido en mi mente de que el auto tiene que circular por la calle. Entonces jamás vas a esperar un auto en la vereda. Pero lo que yo saco de ahí, de esa enseñanza, por eso el Eterno le dijo, si una de las instrucciones que el Eterno le da a Josué, ¿sí? Antes, al momento de tomar la tierra prometida, le dice: Josué, medita en mi palabra, medita en la Torá de día y de noche. La meditación, gente, es clave, poder meditar aquellas cosas que nos pasan tal vez a diario o cada tanto, pero que nos están dejando una enseñanza, que el Eterno nos está hablando a través de eso, que nos está dejando un principio, que el Eterno nos quiere hablar. Recuerden que el Eterno no solamente te va a hablar cuando te sentás a leer la Biblia. Sí, el Eterno habla ahí, claro que sí, pero no es de la única manera. El Eterno puede hablarte en sueños, puede hablarte a través miren al rey David. El rey David, ¿cuántos ejemplos sacó de la naturaleza? ¿Sí? El Eterno le hablaba mirando las hormigas. De hecho, en Proverbios 6 u 11, dice: mira la hormiga, oh perezoso, cómo ella trabaja, y que al perezoso se le viene después el techo de la casa encima. Entonces, el Eterno estaba hablando a través de las hormigas. Entonces, poder meditar en ciertas situaciones para poder escuchar la voz del Eterno, entregándote un principio o derribando algún argumento, derribando algún pensamiento establecido, preestablecido, algún prejuicio que haya en tu mente, en mi mente. Entonces, es necesario, ¿sí?, poder leer y comprender la palabra desde nuestra raíz como pueblo del Eterno, desde nuestras raíces hebreas, para poder derribar esos argumentos que están en nuestra mente, que nos alejan total y completamente del diseño del Padre. ¿Sí? Tenemos nuestra cabecita llena de argumentos, llena de teorías, llena de especulaciones, llenas de conceptos, de muchas veces principios y valores totalmente ajenos al diseño del Padre. Entonces es muy importante, gente, ¿sí?, estudiar nuestras raíces, porque debemos ir al hueso con esto. Lamentablemente, ¿sí?, siempre pasa, que cuando yo quiero estudiar la Biblia, hay partes que no la entiendo. Hay partes que no comprendo la definición de aquello. Porque, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, como soy argentino, y no solamente argentino, sino cordobés, amo mi Córdoba, entonces yo tengo un patrón de pensamiento, ¿sí?, de acuerdo a mi cultura cordobesa, a mi cultura argentina, que dista años luz, ¿sí?, de la cultura del Medio Oriente, de la cultura de Israel. Recuerden, Israel como pueblo del Eterno, al cual le fue entregada una cultura, una manera de vivir, ¿sí? Entonces, yo quiero que las escrituras, o sea, inconscientemente, trato de que encajen, ¿sí?, en lo que mi cabecita tiene establecido como patrón, ¿sí? ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes, estoy leyendo tu comentario. ¡Ay, claro que sí! Claro que sí. Pero por eso es que es muy necesario, Fede, y todos, es muy necesario comprender y entender nuestras raíces,
para poder meditar correctamente, ¿sí? O sea, la meditación tiene como eje, mi meditación debería tener como eje central, ¿sí?, el diseño del Padre, la voluntad del Padre, la cultura que el Padre le entregó a su pueblo. Entonces yo medito basándome ahí, parado desde ahí, ¿sí?, y desde ahí evalúo, desde ahí juzgo, ¿sí?, desde ahí tomo decisiones, desde ahí busco respuestas, desde ahí hago preguntas, ¿ah?, desde mi cultura, pero como pueblo del Eterno, ¿ah?, parado en la cultura que el Padre me ha entregado a mí como pueblo, ¿ah? ¿A dónde encontramos, gente, a dónde encontramos la cultura del pueblo del Eterno? En la Torá, en la Torá, se podría decir en el Tanaj. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo en la Torá me refiero a los 5 primeros libros. Cuando digo el Tanaj me refiero a los 5 primeros libros, los profetas, los salmos, proverbios, ¿sí? Saco no solamente, ¿sí?, la enseñanza que en los primeros 5 libros el Señor entrega al pueblo, a su pueblo, sino que saco también los principios y los valores a lo largo de toda la Escritura. Y también, obviamente, también lo que los apóstoles y el mismo Yeshua nos enseña en el nuevo pacto, ¿sí?, en ese pacto renovado. ¿Por qué digo pacto renovado? Y una de las cosas que yo quiero empezar a hacer, aunque me tome más tiempo, la verdad que a mí no me molesta si de pronto el video se hiciera extenso. Yo sé que si alguien necesita saber esto, el Padre se va a encargar de hacérselo llegar. Y otra de las cosas, un pequeño paréntesis aquí, otra de las cosas, gente, hemos perdido a través de lo que pasó en el 2020. ¿Sí? Recuerden que veníamos de una dinámica de iglesia, de culto. Entonces no había problema si íbamos a la iglesia y teníamos que estar 3 horas sentados ahí. No había problema, lo hacíamos, ¿ah? Pero desde el 2020 para acá, ¿sí?, con ese cambio, ¿sí?, con esa transformación en todas las cosas, entonces hoy queremos todo rápido, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, Facebook tiene sus reels, sus historias, creo que reel, ¿no? No me acuerdo qué es reel, es historia, creo, reel, no me acuerdo, pero sus reels, ¿sí?, que es algo cortito, que dura 30 segundos. Entonces, la gente tiene 30 segundos para ver algo. Hemos perdido el hecho de decir, bueno, hoy me voy a sentar a escuchar esta enseñanza que dura 2, 3, 4 horas, me voy a sentar a aprender, a ver qué es lo que el Padre me puede decir y qué es lo que yo puedo sacar de acá. Eso se ha perdido casi por completo. No en nuestro caso, gracias a Dios, porque con mi esposa nos hacemos el tiempo. Nos gusta levantarnos a la mañana temprano y tener ese tiempo para tomar unos mates y poder escuchar, poder aprender, ¿ah?, poder buscar, ¿sí?, cualquier enseñanza que el Padre nos pueda dar a través de alguien, además de la que yo mismo busco en mi relación con el Eterno, claro que sí, pero sumamos, ¿ah?, siempre tratamos de sumar. Bueno, entonces no me interesa, o sea, no hay problema para mí si de pronto al hacer estos pequeños paréntesis el video se extiende. Para mí no hay problema. Entonces, gente, necesitamos eso, ¿sí? Cuando yo entro, cuando el Padre Celestial empieza a hablarnos y a enseñarnos acerca de nuestras raíces, la verdad que no sabíamos nada, ¿sí? No teníamos idea, ¿sí? Y por ahí no
no hay como demasiada explicación, ¿sí? Algo que quiero ir haciendo, ¿sí? Algo que quiero ir haciendo es dar estos pequeños aportes, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy en día hago incubadoras. Gracias a Dios, el Eterno me ha permitido sumar muchos años de experiencia. Yo el mes que viene, en enero, voy a cumplir 47 años. Bien, a los 15 años yo fabrico mi primera incubadora. ¿Sí? Me gustaba mucho. Así que pude conseguir unas fotocopias de un libro en blanco y negro que tenían algunos planos y nadie me llevaba el apunte. Nadie me llevaba el apunte, fue todo a hacer lo que se podía con lo que se tenía a la mano. Uno por ahí hablaba con algunos criadores y como que cada uno se guardaba su secreto, ¿sí? Nadie te lo decía, nadie te lo contaba. Si alguien sabía algo, no se lo sacabas por nada del mundo. Él se guardaba su secreto. Y bueno, y eso fue feo, o sea, al principio fue prueba y error con todo, gracias al Eterno. Nunca uno se frustró, nunca permití que aquello me frustrara, nunca bajé los brazos, sino que dije, bueno, como sea y como pueda. Y bueno, y yo me acuerdo que con mi primera incubadora, no sé, habré cocinado, yo creo que más de 500 huevos, hasta que logré sacar mi primer pollito. Entonces, bueno, uno fue y dice, bueno, se puede hacer así, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Bueno, desde allá para acá, gracias a Dios, uno ha sumado mucha experiencia, entonces uno puede dar consejos. Bueno, y eso es lo que quiero hacer. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho, y estoy totalmente de acuerdo con eso, de que la Torá del Eterno está vigente, ¿sí? Está el que dice que no, que aquello fue abolido, pero nosotros tenemos que entender qué es de la Torá, qué es lo que está vigente, qué es lo que Yeshua vino a cumplir, que ya no estaría vigente porque ya tuvo su cumplimiento. Entonces ya no está vigente. Por ejemplo, si nosotros hoy en día volviéramos a los sacrificios, entonces estaríamos anulando lo que hizo Yeshua. Entonces los sacrificios, ¿sí?, que se hacían en la antigüedad, en el templo, en el tabernáculo primero, en el primer templo, en el segundo templo, o sea, lo que se hacía apuntaba a Yeshua. Yeshua vino, Yeshua cumplió aquello, dio cumplimiento a aquello. Aquello fue como un mientras tanto. Mientras el Cordero de Dios viene a la tierra y cumple con nosotros, vamos a usar estos sustitutos. Entonces, aquello sí tuvo su cumplimiento. Entonces, hay cosas que ya en Yeshua ya han tenido su cumplimiento. Que yo tengo que tener el cuidado de no caer, ¿sí?, en ciertos ritos y rituales que la Torah manda como mandamiento, porque yo tengo que entender qué es lo que ya fue cumplido por Yeshua y qué es lo que está vigente todavía. ¿Entiendes? Bueno, esas cosas por ahí nadie te las dice. Se dice, por ejemplo, que la Torah está vigente. Bien, yo coincido con eso, claro que sí. Pero tengo que saber qué es lo que está vigente. Yeshua vino a abrogar toda la Torá. No, claro que no. Él mismo dice, fíjense esto, gente, en el énfasis que él hace. Yo no he venido a abolir la Torá, sino que la he venido a cumplir. Sabemos que Yeshua no solamente guardó la Torá, ¿sí?, guardó los rituales hasta su muerte, ¿sí?, hasta su muerte, él guardó toda la Torá. ¿Sí? Incluidos los rituales, incluidos los sacrificios, él los guardó,
¿sí? Porque tenían que ser guardados hasta su muerte. Cuando Él muere, ya de ahí para adelante, los del camino, los nazarenos, los nazrit, porque pueden escuchar ese término, los nazritas, algo así creo que se dice, ¿sí? Pueden escucharlo por ahí, por eso es que lo digo. Ya no llevaron a cabo sus rituales, ya no llevaron a cabo su sacrificio, porque sabían que en Yeshua eso se había cumplido, ¿sí? Pero después, todo lo que es la ley moral, ¿sí? Los principios y los valores, ¿sí? Los mandamientos del Eterno, eso sigue vigente, eso no ha cambiado, eso es parte de mi cultura, como hebreo, de mi cultura, como pueblo del Eterno. Quiero volver un poquito para acá, porque nombré hebreos, ¿sí? Quiero volver un poquito para atrás, en el sentido de que cuando decimos hebreos, entonces, y que digo hebreo y no judío, ¿sí? Tiene que ver el término hebreo con aquel que cruzaba. Por eso es que a Abraham, si en el libro de Génesis, ahí aparece por primera vez el término de Abraham, el hebreo. ¿Por qué el hebreo? ¿Sí? Hebreo en sí es una palabra hebrea, ¿sí? Que viene de hebrí. Y hebrí era aquel que cruzaba. Recuerden que cuando fue llamado Abraham, él tuvo que cruzar, ¿sí? Él tuvo que cruzar el río Éufrates para poder bajar. Recuerden que estaba en Ur, sube a Aram Parán, ¿sí? Allá cerca de los altos del Golán, cerca del Líbano, allá arriba, ¿sí? Y el Eterno dice, quiero que bajes, ¿sí? Quiero que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él tuvo que cruzar el río Éufrates, ¿sí? Entonces en aquel momento el que cruzaba el río, ¿sí? Era llamado un hebrí, un hebreo. Abraham el hebreo, Abraham el que cruzó. Y recuerden que con Abraham en sus lomos cruzamos nosotros también, ¿sí? Por la fe en Yeshua venimos a ser descendientes de Abraham. Recuerden que el Eterno le dijo en Génesis 12, Abraham, en ti, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo el mundo, no. Los que crean en Yeshua. Los que crean en Yeshua, los que entreguen su vida a Yeshua, pasan a ser, ¿sí? Descendientes de Abraham. Por lo tanto, en sentido espiritual, ¿sí? Nosotros cruzamos con él el el río Éufrates, en sus lomos, en su cera, en su simiente, ¿sí? Mejor dicho, en su esperma, ¿sí? La palabra cera, semilla, tiene que ver con esperma, ¿sí? Cuando dicen sus lomos, ¿sí? Hay la palabra para sus lomos, si entiendas esto, en sus lomos, ¿sí? Habla de en sus genitales, ¿sí? En su esperma, allí estábamos nosotros. Esto es así, búsquenlo por favor en su original y se van a dar cuenta que es así. Entonces, ¿sí? Yo vengo a ser un hebreo, no solamente porque crucé en los lomos de Abraham, ¿sí? Hoy por creer en Yeshua, vengo a ser parte de la descendencia de Abraham, por lo tanto estaba en sus lomos, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también Yeshua nos pasó de muerte a vida. Nos sacó del imperio de la muerte donde estábamos, ¿sí? Y nos estableció en su reino, en su reino eterno, en su reino sempiterno. Entonces, eso determina que yo soy un hebreo. Entonces, a su pueblo hebreo, cuando Abraham cruza, recuerden que Abraham es padre de Isaac, padre de Jacob. Jacob viene a ser Israel, y en Israel estaban las 12 tribus. Entonces, Abraham viene a ser padre de Israel. En Abraham estaban las 12 tribus. En Abraham estábamos vos y estábamos yo. Por lo tanto, como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, hemos sido injertados en el olivo natural, que es Israel. Por lo tanto, vos y yo hemos sido injertados en un pueblo. Pablo dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, ¿sí? Ustedes ya no son más. Antes
antes, cuando eran paganos, estaban sin Dios, sin pacto, sin promesas, sin la ciudadanía de Israel. Pero ahora ya no son más, escuchen esto, ahora ya no son más paganos, sino que fueron injertados en el pueblo. Por lo tanto, ahora tienen la ciudadanía de Israel, son parte del pueblo del Eterno, tienen las promesas, tienen los pactos, tienen al Eterno, tienen a Yeshua. Pero lamentablemente, gente, a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y muchas veces nos hemos jactado por ahí sí, yo que voy a la iglesia hace tantos años. Y nos hemos jactado por la cantidad de años que hace que somos cristianos. Pero sin vivir de acuerdo a una cultura. O sea, cristiano por el hecho de creer en Jesús y de ir a una iglesia, pero aún con mi cultura. Entonces estoy como en contraposición con el verdadero pueblo del Eterno. Porque tengo mi propia cultura y sigo viviendo de acuerdo a mi propia cultura. Y tengo establecido en mi mente un patrón de pensamiento basado en mi propia cultura. Por eso es que muchas iglesias por ahí no se hablan unas con otras, porque cada uno tiene su patrón de ideas. Tiene su patrón de conceptos. Nosotros tenemos que entender y saber qué es lo que hay en el corazón de papá. Recuerden que otra de las cosas, cuando se dice el nuevo pacto, y si buscamos, ¿sí? Recuerden que del nuevo pacto se habla en Jeremías 31, se habla en el libro de Hebreos también, de un nuevo pacto. Y cuando buscamos nosotros la palabra nuevo no es de hecho de cero. nuevo, hecho de tirado lo viejo y hecho una cosa nueva. No. Cuando buscamos en el libro de Jeremías, cuando el Eterno dice, hey, este es el pacto que yo haré con la casa de Judá y con la casa de Israel, un nuevo pacto, la palabra nuevo ahí implica con que Él va a restaurar, con que Él va a darle continuidad. Entonces, teníamos la idea de que ahora hay un nuevo pacto. Entonces, como hay un nuevo pacto, tiramos a la basura lo viejo. Por esa razón, es que ¿cómo voy a conocer yo la cultura que tengo como pueblo del Eterno si no leo el antiguo pacto? Si me dicen que el antiguo pacto está abolido, todo lo que está allá fue ya hecho por Yeshua, ya no tiene más sentido guardarlo, conocerlo, leerlo. ¿Qué sentido tiene? Pero si yo entiendo, gente, el corazón del Padre, si nosotros podemos encontrar el hilo profético, lo que el Padre ya dijo en las Escrituras, y ver trabajar al Padre a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque recuerden que la Biblia es una sola, ¿sí? La Biblia nos narra toda una historia, ¿sí? Con el principio, el desarrollo, el final, ya está todo establecido. Nada más que, bueno, lamentablemente siempre está esa mano negra que se encargó de ponerle una hoja en blanco en el medio y decir esto es lo viejo, esto es lo nuevo, Viejo Testamento para allá, Nuevo Testamento para acá. Cuando la palabra testamento aplica sola y únicamente cuando hay un testador. Entonces hay un Nuevo Testamento, ¿sí? Y ese testamento se lleva a cabo cuando el testador muere. O sea, un testador no puede tener dos testamentos, ¿sí? No puede haber dos testamentos, testamento y uno solo. En todo caso, rompe, o sea, va de nuevo el escribano, dice, hey, mira, yo quiero modificar el testamento. Entonces se hace una modificación, pero se rompe el viejo, ¿sí? Y se legaliza el nuevo. ¿Sí? Pero en las Escrituras no es así. Primero que el testador no murió y murió, pero en realidad resucitó. Entonces,
no hay tal cosa como testador, porque el testador no está muerto, el testador está vivo. Entonces no aplica la palabra testamento. O sea, hay un juego de palabras, gente, hay un juego de palabras que fueron introducidos, ¿sí?, para fijar patrones de pensamientos, para fijar patrones de ideas, de conceptos en nuestra mente que nos alejan del diseño del Padre. Entonces, en realidad lo que sale de la boca del Eterno es: hey, voy a hacer un pacto con ustedes. Ese pacto lo rompieron. Ese pacto es entre ustedes y nosotros. Recuerden que el primer pacto, ¿sí?, la famosa ketubá o compromiso de bodas, lo hace el Eterno por primera vez con nuestro pueblo, ¿sí?, con nuestros padres en el monte Sinai, donde el Eterno quiere tener una interacción con su pueblo, pero su pueblo no quiso saber nada. Dijo: no, Moisés, anda vos en representación nuestra, que esto es terrible. Porque vieron, si ustedes leyeron la historia, dice que había truenos y relámpagos, y se ve que el Eterno hablaba bien duro, entonces, o bien fuerte, o era, no sé qué habrá pasado en ese momento, pero resulta que el pueblo dijo: no, Moisés, anda vos en representación nuestra, habla vos con él y después vení y contarnos lo que el Eterno dijo. Pero el Eterno quería interactuar con su pueblo. Entonces, en ese momento, el Eterno le entrega, ¿sí?, hace un pacto con su pueblo. Y ese pacto tenía que ver donde: hey, pueblo, a ver, yo voy a hacer mi parte, ustedes hagan la suya, ¿sí? O sea, en ese pacto, en el primer pacto, cada parte hacía lo suyo. Yo me comprometo a, ustedes se comprometen a. Sí, Señor, más vale que sí, lo vamos a hacer así, claro que sí, no te vamos a fallar. Y sin embargo, dentro de esos 40 días que Moisés estaba en la presencia del Eterno, el Señor le dice: Moisés, baja porque este pueblo adulteró todo mi pacto. Entonces, el Eterno cumple con su parte, pero nuestros padres no cumplen con la suya. Entonces sabemos que en ese momento hay una muerte, son muertos como 3.000, ¿sí?, de los que adoraron a ese becerro que estaban acostumbrados a adorar en Egipto. Y desde ahí queda como un entremedio, un sustituto. El Eterno pone un sustituto que son estos sacrificios de animales hasta la venida de Yeshua. Ahora, cuando Yeshua no viene a hacer un pacto nuevo, totalmente independiente del antiguo, del viejo. Claro que no. Él viene a darle continuidad a aquel pacto. Él viene a darle continuidad, lo que el Eterno quería hacer con su pueblo, ¿sí? Eso es. No hay tal cosa como nuevo, independiente de lo ya establecido antes. No. ¡Ey! El corazón de mi papá, ¿sí?, decía esto, quería esto con ustedes. Bueno, aquí estoy yo para darle continuidad. Pero en este caso, en el caso del pacto, ¿sí?, que el Eterno hace a través de Yeshua con su pueblo, ¿sí?, lo hace a través de la sangre de Yeshua. Ya no hay, hago mi parte yo y hace tu parte vos. No. El Señor ya no dejó intervenir al hombre. Porque si un segundo pacto hubiera tenido que ver también, hubiera sido como el primero, donde yo hago mi parte y vos haces la tuya, ese pacto también, seguro, gente, seguro que también se hubiera roto. Entonces, como el Eterno es bueno y nos conoce, dijo: no, esta vez este pacto lo hago yo, solo yo. Por eso es que ese pacto tiene que ver, el nuevo pacto tiene que ver con la continuidad de aquel pacto primero que el Eterno hizo con su pueblo. Por esa razón, gente, es que nosotros no podemos ignorar lo que el Eterno le dice a su pueblo, le entrega a su pueblo. No podemos ignorar los mandamientos, los estatutos. No podemos ignorar nada de lo que el Eterno dijo en un principio a su pueblo. Porque muchas de esas cosas hoy están vigentes. Gente, y aquellas cosas son por las que vamos a ser juzgados. Escuchen esto. A ver, hay un juicio, ¿sí? Hay un juicio. Recuerden que la palabra juicio no es malo, ¿no? Se te llama juicio para ver si sos inocente o culpable,
¿sí? O sea, el juicio en sí no es malo, el juicio es comparecer, estar delante de alguien para rendir mis cuentas, ¿sí? Entonces el juicio no es malo. Y si bien hay un juicio a futuro, donde el Eterno va a sentar a cada uno y va a pedir cuentas, gente, hay juicios diarios que se dan, ¿sí? Cada día, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta, hay juicios diarios que se van dando. Y los juicios diarios tienen que ver con lo que el Eterno estableció y dijo a su pueblo. Entonces, si yo camino por fuera de lo establecido por Él, yo no puedo pretender que cada día de mi vida me vaya bien. ¿Me entienden? No puedo pretender que me vaya bien si yo no conozco y por no conocer erro o yerro, ¿sí?, en lo establecido por Él cada día y a cada rato. ¿No? ¿Por qué? Porque no leo el Antiguo Pacto. Primero, porque no lo entiendo. Claro, porque lo queremos analizar desde nuestra cultura, desde nuestro pensamiento, no lo vamos a entender, ¿sí? Y segundo, porque pienso, porque así me contaron, que está abolido, que ya es parte de lo viejo, que no está vigente hoy. Entonces no lo conozco. Pero en todas las iglesias, gente, en todas las iglesias, ¿sí?, predicamos y enseñamos acerca de que Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra de noche. O sea, ese texto lo citamos hasta el cansancio, pero sin embargo tendemos a pensar que aquello está abolido. Entonces por ahí nos contradecimos. Entonces, así como hay juicios diarios, gente, y no es el Padre viniendo cada día, no es el Padre viniendo cada día a juzgarte, a ver si hoy caminaste conforme a lo establecido por Él o no. No. Recuerden que el Padre no hace eso. El Padre en Isaías 46 nos dice de que Él nos cuenta el final desde el principio. O sea, el Padre en la eternidad ya lo hizo todo. Y Él está allá adelante, esperando que lleguemos para pedirnos cuentas al final. Pero Él dijo esto: si vos caminás conforme, recuerden a Deuteronomio 28, del 1 al 14, del 15 en adelante, o sea, del 1 al 14 nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia, del 15 para adelante nos habla acerca de las maldiciones que vendrán sobre nuestra vida por no obedecer. Eso está vigente, gente. Eso está vigente, eso es parte de lo establecido, de los estatutos, de los mandamientos que el Eterno da. Eso está vigente. Entonces yo no puedo ignorar aquello y esperar que me vaya bien. Yo no puedo no hacer nada del capítulo 28 de Deuteronomio, del 1 al 14, y esperar que me vaya como quisiera que me vaya del 1 al 14. No, obviamente, porque me va a pasar de lo que dice del 15 en adelante. ¿Ah? Miren cómo empieza. A mí siempre me gusta muchísimo ese primer versículo, porque ahí está la clave. Miren esto. Ustedes seguro que lo tienen re claro, pero me gusta siempre no parafrasearlo, sino poder decirlo como dice. Acontecerá, así arranca. Acontecerá. Quiere decir, esto pasará. ¿Sí? Esto pasará. Que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. O sea, escuchen esto. Siempre vieron que hablé de principios y valores. Nosotros en las Escrituras tenemos que encontrar los principios. Si no encontramos los principios, gente, entonces no los vamos a aplicar. Si no lo aplico, no puedo esperar que aquello suceda. ¿Sí? Porque si bien Dios es bueno, pero también Dios es justo. Si Él es amoroso y es misericordioso, no nos olvidemos de que Él es justo. Entonces acá dice, acontecerá o sucederá que si oyes, y sigue, Pablo dice, hey, no seamos oidores olvidadizos, que solo escuchamos y después no hacemos porque nos va a ir mal. Pablo de alguna manera está como citando un poco esto. Porque el Eterno acá dice, hey, acontecerá, Moisés está hablando a través de lo establecido por el Eterno, va a pasar que si escuchas, pero con la intención de guardar y poner por obra, entonces, todo lo que dice del 1 al 14. Pero si yo solo escucho, no va a pasar. Va a pasar del 15 en adelante. Entonces, como que toda promesa del Eterno tiene su requisito. Ahí, por ejemplo, ¿cómo estás, Yalilet? Buenas tardes. Ahí dice Salmo 1. Pero, ¿se acuerdan el Salmo 91? El Salmo 91 dice, el que habita, o sea, el que habita, el que no habita, no. Y la palabra habita tiene que ver, si lo buscamos en el original, con el que viene a quedarse. El que viene a quedarse. Y si vos venís, cualquiera de ustedes que quiera venir a vivir a mi casa, ¿sí? En mi casa hay normas, en mi casa hay un estilo de vida, en mi casa se vive de cierta manera. Si vos venís a quedarte, tenés que adaptarte a cómo se vive en mi casa. Eso es el que habita. Entonces, dice, el que habita, le pasará todo esto. El que no habita, el que no viene con la intención de habitar, o sea, está sin cobertura. Todo esto le pasará. Entonces todo, absolutamente todo tiene su requisito. Gente, entienden el punto, ¿no? Yo no puedo conocer cuál es la cultura como pueblo que el Eterno me dejó si yo pienso que aquello que está en el antiguo pacto está abolido. Entonces va a pasar lo que pasa hoy. Hay, por decir algo, 50 personas dentro de una iglesia, dentro de una congregación, y cada uno vive como quiere. Cada uno vive a su manera. Cada uno agarra el evangelio y lo vive a su manera. Porque desconocemos que hay una cultura ya dada, ya establecida para aquellos, no solo que son del olivo natural, sino de los que hemos sido injertados también. Esa cultura aplica para mí. Y según esa cultura se me va a juzgar el día de mañana, pero se me juzga cada día también. O sea, los juicios vienen solos, que te vuelvo a decir, no es el padre que está esperándote al final del día para ver si te castiga o te da un beso. No. Sino que si al final del día no oí, no guardé y no puse por obra lo que tengo que hacer, entonces no puedo esperar que me vaya bien, me va a ir mal. Solito viene aquello, por mis negligencias,
por mi independencia del Padre. ¿Se entiende? El Eterno ya lo había dicho bien claro. En el mismo libro de Levítico lo dice, o en Éxodo, disculpen. Una sola ley para el natural y para el extranjero que habita entre ustedes. ¿Listo? Entonces, yo soy egipcio. No, realmente vi las cosas poderosas que Dios hizo. Me voy con ustedes. Quiero que su Dios sea mi Dios. Sí, bueno, pero acá hay normas, acá hay estatutos, acá hay mandamientos, acá hay preceptos. Tenés que vivir de acuerdo a ellos. Si no, no te va a ir bien. Sí. O lo tomo o lo dejo. ¿Me entienden? Luego de esta pequeña introducción, nos vamos entonces sí al libro de Romanos, capítulo 7. Yo le aconsejo ir leyendo, porque lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7 tiene que ver con lo que viene hablando en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que esto es una carta. Cualquier libro, ¿sí? O por lo menos, hablemos de las cartas de Pablo, son cartas. Era un escrito que Pablo le hace a tal pueblo, ¿sí? A los habitantes, a los creyentes en Yeshua de Roma, y Pablo le entrega una carta. Pablo no lo entregó con la intención de que aquello fuera dividido en capítulos, en versículos, y que fueran puestos subtítulos, porque cuando nosotros encontramos un capítulo pensamos que ese capítulo es totalmente independiente del anterior y del que sigue, o que un versículo es totalmente independiente del anterior o del que sigue. No es así, es una carta. Hay una continuidad desde el comienzo de la carta hasta el final de la carta. Hay todo un contexto. Y yo no puedo sacar de contexto, lamentablemente, como se ha hecho siempre, para poder entenderlo. Porque en mi cabecita no lo entiendo, porque no encaja según mi cultura. Recuerden que la Biblia está llena de hebraísmos. Entonces, como yo pudiera contar una anécdota típica de la Argentina, los hebreos hablaban cosas típicas entre los hebreos, que hoy nosotros no lo entenderíamos y le buscaríamos la vuelta para poder comprenderlo. Y ahí lo distorsionamos por completo. Bien. Entonces, Pablo está diciendo esto. Pablo viene enseñando, pero de una manera maravillosa, esos capítulos 2, 3, 4, 5, 6. Pablo viene hablando acerca de la ley. Viene hablando acerca, recuerden que cuando es ley, Pablo hablaba en hebreo, gente. Si bien esto fue traducido después al griego, ¿sí? Pero los autores de todo el Nuevo Testamento eran hebreos y hablaban en hebreo. No nos olvidemos nunca de eso. Entonces Pablo nunca dijo ley. Pablo siempre dijo Torá. Y Torá no es ley. Y menos la ley como se entiende desde la concepción griega. Nada que ver. Pablo habla de Torá. Y Torá tiene que ver con instrucción. Esta es la instrucción del Padre. Esto es lo que el Padre le ha dicho a su pueblo. Para que se entienda. Bien. Escuchen esto. Capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoran? Es maravilloso cuando los podemos leer en diferentes versiones, cómo se abre todo el panorama. Les sugiero eso. Por ahí la Reina Valera es media complicadita a veces de entenderla, pero si ustedes los buscan en otras versiones, la verdad que va a abrir el panorama. ¿Acaso ignoran, hermanos? Y esto es tremendo. Pues hablo con los que conocen la ley.
nosotros, que la desconocemos por completo, o la desconocíamos por completo, le dábamos a este pasaje cualquier interpretación. Pero Pablo ya viene de un contexto. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Ya viene hablando de algo. Por eso le está diciendo, a ver, hermanos, yo estoy hablando con ustedes. Ustedes conocen la Torá del Padre. Y ahí quiero hacer otro pequeño paréntesis. Ustedes conocen la Torá del Padre. Eso está hablando ya en el Nuevo Testamento. Recuerden que se dice que Pablo fue posterior a la muerte de Yeshua unos 14 o 15 años. Sabemos por los escritos, ¿sí?, que los judíos o los hebreos del primer siglo, ¿sí?, mayormente judíos, porque Yeshua, recuerden que vino a los judíos, pero vino a buscar a las ovejas perdidas, esas 10 tribus que se diasporizaron. O sea que en un primer momento la mayoría de los creyentes en Yeshua eran de la casa de Judá, del reino del sur, que estaban ahí en su tierra, que habían creído en él. Por eso es que Juan capítulo 8 dice que muchos judíos habían creído en él, claro, porque eran de la casa de Judá. Recuerden que la casa de Efraín se había mezclado y estaba bastante desparramada en otras tierras, ¿sí? Ya en la provincia de Samaria, en la provincia de arriba de Judea, ¿sí?, en Galilea, estaban desparramados por todos lados. Pero los primeros creyentes en Yeshua eran judíos. Entonces, los judíos del primer siglo, del primer y del segundo siglo, ¿sí?, ellos guardaban Torah. Conocían a perfección las instrucciones del Padre. Una de las cosas que, por ejemplo, Pablo habla en la carta a los tesalonicenses, en su segunda carta, y dicen, a ver, hermanos, ustedes no es necesario que le hable acerca de esto. Le está hablando del anticristo, le está hablando acerca de la venida de Yeshua, le está hablando acerca de un montón de cosas. Y él dice, hey, muchachos, a ver, no es necesario que les hable acerca de esto, ustedes ya lo saben. Bueno, 2000 años después, nosotros lo ignoramos por completo, nos peleamos por esto. Hay iglesias totalmente divididas y polarizadas porque uno cree una cosa, otro cree otra. Sin embargo, 2000 años antes, Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, hey, no es necesario que yo les hable acerca de esto. Ustedes lo conocen muy bien. Nosotros hoy no. Bien. Entonces, volvemos acá. Les hablo como a los que conocen Torah. Acá dice la ley, pero sabemos que es Torah. Les hablo a ustedes que conocen las instrucciones del Padre. Les hablo a ustedes que conocen muy bien lo que el Eterno dijo. Estaban ahí, tenían una cultura establecida. Imagínense nosotros hoy. Por eso digo, la importancia, gente, la importancia de conocer nuestras raíces, de comprender qué es lo que el Padre dijo, qué es lo que el Padre espera de mí como su hijo, qué es lo que el Padre espera de mí, yo injertado en un pueblo, qué es lo que espera de mí, cómo es que yo tengo que vivir. Y no es como te dice tu iglesia, no es como te dice tu pastor, si no conocen la Torá del Padre. Entonces es tu responsabilidad y mi responsabilidad poder indagar. ¿Se acuerdan cuando le hablé acerca de los principios? Tengo que conocer los principios. Y uno de los principios maravillosos dice, hey, golpea y se te va a abrir. O sea, no golpees y no se te va a abrir nada. Buscá y vas a hallar. No esperes a hallar algo si no buscas. ¿Me entienden? Entonces, si yo no me pongo a estudiar, investigar, a indagar acerca de cuál es, qué
qué es lo que el Padre dice en su Torá, en su instrucción para mí, no puedo esperar yo conocer, no puedo esperar yo que me venga la revelación de aquello que no quiero conocer, de aquello que no me interesa leer, buscar. Entonces, ¿a dónde encaja esto de que les hablo a ustedes que conocen Torá? Nosotros no conocemos absolutamente nada y además pensamos que está abolida. Entonces, como en mi cabeza está establecido el paradigma de que la Torá está abolida, ni siquiera me intereso por ir a leer el Antiguo Pacto. Ni siquiera nos interesamos de saber lo que está escrito allá. Cuando en realidad leemos las cartas de Pablo y está llena de referencias al Antiguo Pacto. Llena. ¿Entienden? Entonces Pablo acá está explicando algo maravilloso. Pablo está explicando algo maravilloso. Pablo acá está haciendo énfasis en un tema particular. Pablo está hablando acerca de que muchos, por no conocer Torá, han interpretado terriblemente esto. Miren esto. Por ejemplo, capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no están ya más bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ya no estamos bajo la ley. Tomamos un versículo y lo sacamos de un contexto que ocupa 5 capítulos anteriores. Entonces, tachamos o arrancamos de la Biblia 5 capítulos enteros para tomar solo un versículo de 2 renglones para decir, ya no estamos bajo la Torá. Miren el versículo que sigue, 15, versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y vuelve a poner todo un contexto. Y por ejemplo, si nosotros miramos, el contexto nos lleva al libro de Éxodo, al libro de Deuteronomio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el énfasis de Pablo en estos primeros 7 capítulos? Que no estamos bajo la ley. Sí, perfecto. Estamos bajo la gracia. Entonces ustedes dirán, no, está diciendo Pablo, no se salga del contexto. ¿Cuál es la idea acá? No nos rige ya aquello que la ley demanda. Porque la ley apuntaba a Yeshua. Ahora que vino Yeshua, solucionó el tema del pecado. Entonces, para el pecado hay solución. Hoy en día las iglesias, las denominaciones, el énfasis está en el pecado. No peques. Pecaste. Anda a arrepentirte. Pecaste. Oh, Dios quiera que no hayas perdido tu salvación. El énfasis está en el pecado. Pero lo del pecado ya fue resuelto. Lo del pecado ya está. Yeshua ya solo lo solucionó. Creíste en él, ya está, solucionado. Moriste con él, resucitaste con él, sos un nuevo hombre. Se acabó. ¿Por qué digo esto? Porque tengo todo el contexto de la Torá. Déjenme buscarle otra cosa. Miren esto.
en el capítulo 7, pero más adelante, dice, por ejemplo, ¿vieron la parte? Hoy esta es terrible, porque se le da también cualquier interpretación. Capítulo 7, versículo 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, un trabalenguas terrible, ¿no? Siempre hemos dado vuelta ahí. ¿Ah? Y ha servido muchas veces para la iglesia poder agarrarse de acá y poner el énfasis en el pecado por lo que Pablo está diciendo. Dice entonces, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra vez en la ley de mis miembros se revela contra la ley de mi mente. O sea, un trabalengua terrible. Pero no entendemos el contexto. Miren, ya al finalizar el capítulo, lo que está diciendo Pablo, versículo 24, miserable de mí. ¿Cómo es que decía el chavo del 8? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defenderme? ¿Se acuerdan, no? El chavo, parece que el chavo lo hubiera sacado de acá. Miren esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo que Pablo viene diciendo, ahí está, vieron el poder del pecado, por eso es que necesitas a Cristo, por eso es que necesitas arrepentirte una y otra y otra y otra y otra y otra vez para no perder tu salvación. ¿Ah? Es muy conocido esto para muchos de nosotros. Pero sin embargo dice, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero en otras versiones, por eso digo lo importante que es leer diferentes versiones, Pablo acá está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Y en otras versiones, capítulo 25, dice, he aquí la respuesta, Yeshua. O sea, Pablo lo que está diciendo es, hey, sin Yeshua, eso es lo que Pablo está diciendo, yo tengo que entenderlo. Pablo está diciendo, sin Yeshua, yo quisiera hacer lo bueno, pero no puedo. Sin Yeshua, en mi cabecita quiero una cosa, pero después termino haciendo otra. Pero gracias a Dios doy por Yeshua. Yeshua me vino a solucionar el problema. Porque muero con Él en el bautismo y resucito como un hombre nuevo. Resucito ya no como siervo del pecado, sino como siervo de Dios ahora para vivir para Él. Totalmente, escuchen, totalmente justificado en la sangre de Yeshua. Listo, libre de la condenación del pecado, libre del asedio del pecado, libre total y completamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos seguir poniendo énfasis en el pecado cuando acá Pablo mismo está diciendo, he aquí la respuesta de Dios, Yeshua, a mi problema? ¿Ah? Pero sin embargo, muchos de nosotros lo que Pablo está diciendo antes de que dice acá la respuesta, nos sirve de justificativo. Y decimos, no, pero viste cómo Pablo batallaba y Pablo, aunque quería hacer lo bueno, no lo hacía. Y bueno, y si no lo pude hacer Pablo, ¿qué lo voy a hacer yo? ¿Ah? ¿Cuánto nos hemos justificado ahí? ¿Cuánto la iglesia ha hablado del poder del pecado? ¿No viste lo que le pasaba a Pablo? ¿Entienden? Pero si seguimos insistiendo con que la Torá del Padre está abolida, gente, entonces sí, realmente, pobre de nosotros. Porque vamos a vivir una vida miserable. Colgándolo en el madero de Yeshua día tras día. Por no entender, por no conocer. El que no busca no va a encontrar nada.
lo vuelvo a decir, el que no busca no va a encontrar absolutamente nada. El Padre no te va a revelar lo que no quieras saber. El Padre no te va a revelar lo que no estés dispuesto a vivir. El Padre tiene sus demandas y sus requisitos. Sos hijo mío, listo, aquí se vive así, de esta manera. Estos son los principios, estos son los valores, esta es la Torah para ti. Lo tomo, lo dejo. Recuerden que el Padre nos dio la libre elección. Sos libre de elegir lo que vos quieras. Pero el Padre se encargó de decirnos, mira, al final de esta elección tuya está este resultado. Y al final de esta otra elección tuya está este otro resultado. Pongo el cielo y la tierra como testigos. Elige tú. ¿Sí? Entonces Pablo en el capítulo 7, gente, nos está hablando. Por eso que era importante, ¿no? Y le había dejado de tarea que leyeran el capítulo 7 de Romanos. Porque al leer el 7 muchas veces no lo entendemos a primera y nos tenemos que ir al contexto. Entonces nos vamos capítulos anteriores o capítulos posteriores. Entonces Pablo acá está diciendo, dice, ustedes que conocen la ley saben que la ley se enseñorea del hombre, ¿sí? O que la ley está vigente mientras el hombre está vivo, ¿no? Sí, perfecto, sí, Pablo, tenés razón, es así. Entonces dice, así que, dice, por lo tanto, la mujer que está casada está sujeta por la ley del matrimonio, por la ley establecida por el Eterno para un matrimonio, está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. O sea, vuelve a quedar como soltera. No estoy sujeto a mi marido porque mi marido murió. Entonces quedo libre de lo que esa ley manda en cuanto al matrimonio. No voy a leer el 3, voy a leer el 4 para hablar del énfasis que Pablo está poniendo acá. Pero después voy a tocar el 3. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Pablo acá está diciendo, hey, con Cristo, cuando creíste en Él, fuiste libre del pecado que tenía poder sobre ti por el mandamiento. Pablo está diciendo esto. En el contexto, en los capítulos anteriores, Pablo dice, por ejemplo, yo en un tiempo, yo no conocía la Torah. En un tiempo yo no la había conocido todavía. Cuando era joven, cuando todavía estaba aprendiendo. Entonces él dice, yo no sabía que codiciar era pecado. Hasta que la Torah me dice, no codiciarás. Entonces, ¿vieron lo que pasa, gente? Vos a un nene le decís, hey, no toques esto, ese nene se va a desesperar por tocar eso. Capaz que si no le decís nada, él anda por cualquier lado, le puede pasar al lado de aquello 1000 veces y no llevarle el apunte. Pero de pronto le dijiste, no toques eso, y nuestra naturaleza pecaminosa y total y completamente rebelde a la instrucción del Padre, cuando te dicen no lo hagas, te desvivís por hacerlo. Es real. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ver con la rebelión. ¿Entienden? Entonces Pablo dice, yo no codiciaba, o no sabía que estaba mal codiciar, hasta que se me dijo, no codiciarás. Entonces dice que el pecado se enseñoreó, o tomó, o usó aquel mandamiento para tener un poder sobre mi vida. Eso está diciendo Pablo. Como se me dijo, no, ahora quiero. ¿Me entienden? Entonces dice, cobró tal poder el pecado.
O sea, que la ley me llevó a pecar y a morir por eso. No, está diciendo Pablo. No, la ley es santa. El mandamiento es bueno, es santo. Pero el pecado se aprovechó de eso. El pecado utilizó eso para cobrar poder en mis miembros. ¿Entienden? Pero por eso dice, Pablo acá está diciendo, pero cuando el esposo muere, la mujer queda libre de la ley. Cuando Yeshua muere, gente, por creer en él, su sangre viene a justificarte. Su sangre viene a hacerte libre de aquella imposición. Entonces pudiste pecar, pudiste errar el blanco, pero tenés abogado que ya no te condena. Por eso es que más adelante, en el 9, si no me equivoco, 8 o 9 capítulo, dice, hey, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, para los que han creído en él, para los que a través de su sangre han sido justificados. Porque abogado tienen. ¿Me entienden? No, esto está tremendo. Y hay... Estoy tratando de hacerlo medio corto y de tratar de resumirlo lo más posible porque el tiempo se pasa, vuela. ¿Me entienden, gente? Lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, hey, la Torá del Padre todavía sigue vigente. Claro que sí, pero hay algunos aspectos que ya no. Pablo está diciendo, hey, recuerda ahora que tu salvación ya no viene por cumplir todos los preceptos y mandamientos de la ley. No, sos salvo por Yeshua. Aunque invalides algún precepto o mandamiento de la ley. ¿Me entienden? Pablo quita el énfasis de la letra y lo pone en Yeshua. Hay muchos seguidores de la letra, como nuestros hermanos de la casa de Judá, como muchos que lamentablemente por querer conocer sus raíces hebreas se pasaron de largo y cayeron en la trampa del judaísmo, donde lo ven a Yeshua como un nombre más y como que sí o sí tenés que guardar todos los preceptos, estatutos y mandamientos, porque solo por ellos viene tu salvación. Pablo está quitando el énfasis de ahí. Él dijo, no, tranquilo, Yeshua vino a solucionar esto. Pero, es necesario que los guardes. Es necesario que los guardes. Es parte de lo establecido por el Padre. Es parte de la cultura para los hijos. Es parte de la cultura del reino en la cual fuiste injertado. Pero no por ello vas a ser salvo. Pero es parte de lo que tenés que hacer. En videos posteriores a hoy, ¿sí?, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando qué es lo que está vigente y qué es lo que Yeshua ya cumplió. Que no hace falta echarle el ojo ahí, que no hace falta guardar aquello, porque ya Yeshua vino a cumplirlo. O sea, es necesario que salgas este fin de semana y que sacrifiques un cordero. No hace realmente falta, para nada. Porque ya aquello se cumplió en Yeshua. Pero hay otras cosas que sí es necesario conocer y guardar. Conocer y hacer, poner por obra. Entonces, como yo muchas veces he querido y no encuentro muchos lugares que te digan, mira, vamos a analizar esto, vamos a estudiar esto, es algo que vamos a hacer. Para aquellos que estamos aprendiendo, para aquellos que estamos buscando, para que sepamos que sí y que ya no.
para que esto no se haga una carga, para que esto no se haga un peso, y podamos vivir realmente de acuerdo a lo establecido por el Padre, y no solamente eso, sino deleitarnos también, disfrutar de cumplir con nuestros requisitos, con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades, cumplir con aquello que el Padre manda y que lo podamos disfrutar en el camino. ¿Me entienden? Quitando el peso que por mucho tiempo habían puesto sobre nuestros lomos. Pecado, pecado, pecado. Ya hay respuesta para eso, gente. Y la otra cosa que Pablo nos enseña aquí, cuando hablamos con respecto al tema de las dos casas, con respecto al tema de que a la casa de Efraín, al reino del norte, se le fue dada carta de divorcio. ¿Por qué? Porque estando vivo, recuerden el pueblo del Eterno, ¿sí?, en el monte Sinaí, había hecho un pacto con el Eterno. Había como hecho un compromiso de bodas con el Eterno. Se había comprometido con el Eterno. Era la desposada del Eterno. Luego se dividieron, quedaron esas dos casas, pero seguían ligadas al Eterno, porque habían hecho un pacto de bodas. Aunque el pacto lo habían quebrantado, él decía, hey, son mis esposas, están adulterando. Mientras yo estoy vivo, por eso es que Pablo acá está explicando que la casada, mientras el marido está vivo, ella sigue ligada al marido. Entonces, si ella quisiera estar con otro, se convierte en adúltera, porque está ligada a su marido por una ley, por la ley del matrimonio. Entonces dice que si su marido está vivo y ella se ve con otro, ella adultera. Eso es lo que estaba pasando con las dos casas. Estaban adulterando con el Eterno. Miento, eran adúlteras por estar con otros dioses mientras estaban con su Dios. Y el Eterno parecía que hacía la vista gorda. Hasta que a la casa de Israel, hasta que a la casa de Efraín, al reino del norte, le entregó carta de divorcio. Miren esto. Versículo 3 del capítulo 7 de Romanos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ¿sí?, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro, puede unirse tranquilamente y ahora ser la esposa de. Cuando el Eterno le entrega carta de divorcio, ¿sí?, esa mujer, esa casa, la casa de Efraín, no puede casarse con nadie, porque el marido todavía está vivo, aunque le haya entregado carta de divorcio. El marido está vivo. La ley dice que no puede, por adúltera, porque tiene un certificado de adúltera, que sería esa carta de divorcio, tiene el certificado. Ella, por ley, no puede volver con el marido, porque el marido le entregó carta de divorcio, no puede volver con él. Aunque él quisiera, no puede, porque le entregó la carta. Aunque ella quisiera, no puede, porque tiene carta. Y si ella quisiera irse con otro, entonces no puede, porque tiene un certificado de adúltera, porque el marido todavía está vivo. Así estuvo por muchísimos años la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte. ¿Sí? Muchas veces, y es lo que está establecido en el paradigma de muchos,
que yo soy salvo porque Jesús murió y resucitó. Por eso soy salvo. ¿Por qué? Porque creí en Él. Y en realidad yo no necesito... A ver, si yo fuera... Escuchen esto. A la casa de Judá no le entregó... A la casa de Judá, al reino del sur, no le entregó carta de divorcio. ¿Entienden? Era su esposa. Por lo tanto, si uno de la casa de Judá que había adulterado, aunque el Eterno no le había entregado carta de divorcio, podía volver tranquilamente con el Eterno. Dejaba su amante espiritual y ese de la casa de Judá podía volver tranquilamente. Era justificado, libre de esa ley por la sangre de Yeshua, justificado y podía venir al Eterno. ¿Sí? O sea, no era necesario la resurrección de Yeshua para que uno de la casa de Judá pudiera volver, porque no se le había entregado carta de divorcio. Una de las cosas que la casa de Judá dice hasta hoy, que como esa casa de Efraín, esas 10 tribus a las cuales se le fue entregada carta de divorcio, ellos no pueden volver. Ellos, no solamente porque se le entregó carta de divorcio y no pueden volver, sino que se mezclaron. Y si el Eterno había dicho algo en su palabra, es no acepto mezclas. Por eso le decía que en un campo solo un tipo de semilla, en una vestimenta solo un tipo de hilo, o de origen animal o de origen vegetal, nada de mezclas. Nada de sembrar 2, 3 tipos de semillas en un mismo campo, nada de mezclas. Entonces, casa de Judá hasta el día de hoy, dice, hey, casa de Efraín ya no existe. Israel, el pueblo del Eterno, solo somos nosotros. Benjamín y Judá. Nada más. Por ley. O sea, ellos tienen razón. Ellos tienen razón porque la ley del Eterno dice eso. Claro que sí. Ellos están parados en la ley, están parados en la Torah y tienen su razón. Pero lo que no saben y lo que desconocen es el motivo de la resurrección del novio, del marido. Miren esto. Versículo 4 del capítulo 7 de Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, ustedes murieron con Cristo, Cristo murió, listos, son libres de la ley del matrimonio, pueden volver a casarse con otro, tranquilamente, se les quitó el título de adúltera. Pero acá está diciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. O sea, Yeshua muere, te hace libre de la ley que te ataba a él, te hace libre de aquel certificado que se te fue dado por adúltera. Libre, completamente, para volver a casarte con quien quieras. Pero dice Pablo, ¿pero qué mejor? De tu amado que resucitó. Para que te vuelvas a ligar a Él, para que puedas volver a Él y para Él volverte a tomar. Él no nos podía, como casa de Efraín, Él no nos podía tomar nuevamente porque por ley no podía. Él mismo había dicho que no. Por eso, gente, por eso es que durante mucho tiempo no se entendió cuando el Eterno le hablaba a la casa de Israel y les decía, los volveré a tomar, volverán a ser míos. Y uno se decía, pero ¿cómo? No puede. Está soñando con algo que él mismo dijo que no se puede.
Y él de alguna manera diciendo, tranquilo, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y su plan era la resurrección del amado. Entonces cuando muere, libre. Pero cuando resucita, ahora sí, podés volver a Él y Él volverte a tomar. ¿Se dan cuenta, gente, de cuánto podemos sacar de las Escrituras? Teniendo el entendimiento y el conocimiento de nuestras raíces hebreas, teniendo el conocimiento y el entendimiento de lo que Él dice en su Torá, en su palabra, estudiando, analizando, indagando, profundizando en su Torá. Miren cuánto hace que estamos hablando, que estoy hablando. Miren todo lo más que podría decir de algo tan pequeño que leímos. Pero cuando no tenemos el entendimiento, cuando no tenemos el conocimiento, gente, entonces todo se resume a un capítulo, a un versículo, sacadísimo de contexto y dándole la interpretación que mejor queda a lo que mi cabecita y a mi audiencia puede llegar a entender. Peligro. Realmente un peligro. Porque el vivir lejos de lo establecido por Dios hace que todo lo que dice Deuteronomio 28, del 15 en adelante, venga sobre mí. Y hemos vivido con todo aquello, gente. Hemos vivido con todo aquello por todos estos años. Y el Eterno nos dice, quiero que conozcas. Voy a quitarte el velo, voy a hacerte entender para que conozcas, para que ya no perezcas, sino para que conozcas, para que entiendas. Y todo lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, pueda venir sobre tu vida. Así que anhelamos todo lo que dice Deuteronomio del 1 al 14 del capítulo 28. Prestar atención para guardar y poner por obra. ¿Qué? Todo aquello que yo pienso que está invalidado ya. No. Tenemos que empezar a estudiar el antiguo pacto. Tenemos que empezar a buscar todo aquello que el Padre le entrega como cultura a su pueblo. A donde fuiste injertado. No vamos a tener ninguna excusa, gente. Hoy nuestro papá nos está hablando, hoy nuestro papá nos está enseñando. No perdamos más el tiempo. Y vamos de cabeza a estudiar nuestra cultura como pueblo hebreo que somos, como injertados en Israel que somos. ¿Sí? Y van a ver el cambio. Van a ver la diferencia, gente. Hasta aquí nomás. Gente, ya se ha pasado muchísimo tiempo. Ha sido bien extenso el video, pero disfruté. La verdad que disfruté de poder hablar esto con ustedes hoy. Seguimos el próximo sábado, también a las 7 de la tarde. A veces podemos empezar, hora argentina. A veces podemos empezar a tiempo, a veces nos demoramos unos minutos, pero quédense atentos ahí a la notificación, ¿sí? Denle me gusta a la página, compartan en la medida de lo posible este tipo de videos, porque, como siempre digo, lo que menos buscamos es seguidores. Lo que buscamos es que la verdad del Padre pueda llegar a mucha gente, ¿sí? A mucha gente. Tal cual, Yalilet, tal cual, así es, pero depende de nosotros, ya no depende del Padre. El Padre dice, voy a mostrarte el camino por el que tienes que andar, te lo voy a mostrar, pero vos tenés que transitar por ahí. Así que es nuestra responsabilidad prepararnos, es nuestra responsabilidad alinearnos con lo que Él nos está hablando, con lo que Él nos está mostrando. Tomemos acción, tomemos el compromiso, la responsabilidad de prepararnos y de alinearnos, basándonos en su diseño, en su Torá,
en la cultura que Él estableció para su pueblo. Gente, un abrazo enorme, el Padre me los bendiga en gran manera. Y si no nos vemos antes, entonces próximo sábado, 7 de la tarde, hora argentina, nos encontramos de nuevo por acá. Bendiciones, nos vemos, chao, shalom, shalom, shalom a todos, chau, chau.